de grosor. Puede pesar aproximadamente 20 gramos. Está irrigada por la arteria vesical inferior y rectal media. Y el drenaje venoso es por el plexo venoso prostático y las venas ilíacas externas. Y como ya saben, pues está rodeando la uretra justo debajo de la vejiga. Entonces, por ahí, si crece, pues se imaginarán qué pasaría. Entonces, habrá una obstrucción de esta uretra. Y eso es lo que les comentaba. La arteria vesical inferior y sus ramas. Está la arteria prostática, las ramas capsulares y las ramas uretrales. Y del lado derecho podrán ver el plexo venoso prostático. Y bueno, pues la función de la próstata es producir aproximadamente el 75% del líquido seminal. Este líquido hace que la eyaculación, bueno, que el semen ayuda a neutralizar el pH de la vagina. Entonces, eso hace más fácil el transporte de los espermatozoides. También está regulado por el sistema nervioso simpático. Y lo que se secreta es fosfatasa ácida, fibrinolicina y ácido cítrico. La próstata está conformada de 30 a 50 glándulas. Como pueden ver en la imagen de la derecha, no es una glándula únicamente, sino que está conformada por muchas pequeñas glándulas. Y a su alrededor se encuentra el estroma, que es el tejido conjuntivo. Entonces, la próstata está conformada por 3 tipos de tejido: muscular, glandular, y estromal. El muscular, pues solamente conforma parte de ciertos esfínteres. El glandular, pues ya les comenté, igual del estromal. También es importante mencionar que la próstata solo se percibe de la cara externa en el tacto rectal. Lo que se percibe es lo de la zona periférica, lo que pueden ver en verde. Sin embargo, en esta patología, lo que crece es la zona transicional, lo que pueden ver en amarillo. Este es el órgano, según yo, más común de las neoplasias del hombre. Y pues la mayoría de todas las patologías se da en la zona transicional. Igual, pues esto es parte de lo mismo, parte de la anatomía de sus zonas. Y acerca de la epidemiología, pues esta enfermedad es algo, digamos que hasta cierto punto muy común. La próstata crece siempre, hasta cierto grado, antes de volverse patológica, que es la hiperplasia benigna. Está completamente relacionado a la edad. Es el tipo de hiperplasia o neoplasia más común en hombres. Cuando se da, como alrededor de los 55 años, lo primero que aparece es la micción obstruida en el 25% de los casos. Y en los 75 años, alrededor de los 75 años, lo que aparece es el 50% de la disminución de la fuerza y del calibre del chorro de la orina. De igual forma, cuando este se presenta debajo de los 60 años, lo más seguro es que sea que por predisposición genética. Entonces, igual es muy importante la anamnesis en este tipo de diagnóstico. Y acerca de la etiología, pues es algo no se conoce muy bien, pero la teoría es esta, una teoría androgénica. Lo que pasa es que la testosterona entra a las células estromales y epiteliales y mediante la 5-alfa reductasa de tipo 2 se convierte en dihidrotestosterona. Lo que pasa con esta DHT es que en los núcleos tiene una mayor cantidad de receptores, entonces es mucho más potente que la misma testosterona. Esta testosterona hace que se liberen varios factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento de fibroblastos, el FGF, y el factor de crecimiento transformante beta, el TGF-beta. Estos lo que pasa es que aumentan la proliferación celular, así como también inhiben la muerte celular, lo que pasaría con el crecimiento de la próstata.
Como les comentaba, esto se da pues en la zona de transición. Es una hiperplasia, no es una neoplasia como tal. Lo que pasa es que se pueden observar nódulos en el estroma y en el epitelio, pero son más comunes de observarlos en el tejido estromal. La próstata puede llegar a pesar de 66 gramos ya con este tipo de patología. Ahí pueden ver más o menos lo que se puede observar, los nódulos que les comentaba. Igual lo que les decía es en la zona transicional, en la parte central de la próstata. Entonces, por eso es, digamos, muy obvio que llegue a afectar el conducto uretral. Y sobre las manifestaciones, lo podemos dividir en dos tipos, que son los síntomas obstructivos y los síntomas irritativos. Sobre los primeros, pues lo que pasa es que hay dificultad para iniciar la micción, hay reducción de la fuerza de la orina, igual también bajo calibre del chorro, hay un vaciado incompleto de la vejiga, o quizá un doble vaciado también, y es muy común ver un esfuerzo y un goteo al terminar la orina. Y sobre los irritativos, lo que se puede observar es polaquiuria, el tenesmo vesical y la nicturia. También ciertas complicaciones es que en el 10% de los pacientes se puede presentar insuficiencia renal. También puede presentarse daño vesical, infecciones del tracto urinario, daño renal y litiasis. Y para el diagnóstico es muy importante la anamnesis, ya que igual nos puede ayudar a descartar el tipo de que sea una predisposición genética. Se debe descartar la disfunción vesical, dado caso de que el problema más bien sea de la propia vejiga que de la próstata. Igualmente se deben observar si hay medicamentos que se han tomado que lleguen a empeorar los síntomas, como los antihistamínicos, los diuréticos o la misma cafeína. Y para este tipo de enfermedad, lo que se usa es el Prostate Symptom Score, que es una tablita que más adelante les voy a mostrar, que según el puntaje es el grado de los síntomas. De 0 a 7 son leves, de 8 a 19 son moderados y de 20 a 35 son graves. Esta es. Como pueden ver, puede ser como el tiempo en que han tenido los síntomas, cuánto tiempo durante el día. Esto nos ayudará para determinar la gravedad de la enfermedad. Igualmente es muy útil palpar la vejiga para ver el tipo de retención urinaria. Lo más común de usar es el tacto prostático, mediante lo que se conoce como exploración rectal digital. También lo que nos puede ayudar es la ecografía transrectal, la TRUS. Ya si se cree que hay síntomas más arriba en los riñones o en la misma vejiga o en los ureteros, lo que se usa es una ecografía o una TAC. Igualmente, esto se debe acompañar de laboratorio, ya que se debe descartar una infección, debido a que en todo caso de que se requiera una intervención quirúrgica y hay una infección de los riñones, por ejemplo, podría tener ciertas complicaciones después de retirar la próstata. Igualmente se debe ver la función renal. Y esto del PSA, ese antígeno específico de la próstata, nos ayudará para ver si de lo que hablamos es de una hiperplasia o de un propio cáncer. Y sobre el tratamiento, lo que se debe hacer es vigilar al paciente, ya que la historia natural de la enfermedad en cada paciente va a ser muy diferente. Va a haber pacientes con una progresión muy rápida, unos muy lenta. Y lo que se da el tratamiento farmacológico son los alfa bloqueadores. Estos inhiben los receptores de los alfa-1 adrenérgicos, ya que estos disminuyen el tono del músculo liso del músculo liso de la próstata, y también se dan inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos inhiben la formación de la DHT. Como vieron, entonces aquí a su derecha tienen un cuadro de las dosis y de los medicamentos que se pueden dar.
Ya por último, el tratamiento quirúrgico pues va en base más o menos a las posibilidades del paciente. En dado caso de que sean unos síntomas muy exagerados, que tengan ciertas complicaciones, y en dado caso de que el paciente sea óptimo para una intervención quirúrgica, pues aquí está lo que se debe hacer. En dado caso de que el paciente no tenga muchos riesgos, se debe de ver más o menos el tamaño de la próstata y así se elegirá el tipo de método para retirar la próstata, ya sea completa o parcial. Igualmente, si el paciente tiene muchos riesgos, pues ahí está lo que se debe hacer. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. El tema de cáncer de próstata o HPO. HPV. Ahorita sigue el de cáncer. HPV. Yo voy a dar el de cáncer. HPV, ese término, quiero que se lo quiten de la cabeza, ese término no existe, a menos que tengamos la evidencia histopatológica. Si tienen un paciente en la consulta que tiene problemas prostáticos, los problemas que provoca la próstata van a estar divididos en dos: problemas de vaciamiento y problemas de almacenamiento. Los problemas de vaciamiento, pues obviamente son los primeros, están caracterizados por un chorro débil, por todas las características que nos expusiste en el índice, en el IPSS. Sin embargo, estos síntomas de vaciamiento, que son chorro débil, orinar a cada rato, etcétera, posteriormente van a provocar síntomas de almacenamiento. Se va a alterar la función de próstata. Provocó que si la próstata provocó alteraciones de la vejiga o la vejiga provoca alteraciones de la próstata. Y normalmente la próstata va creciendo, provoca alteraciones que inicialmente nada más son en el vaciamiento, pero posteriormente se van a hacer alteraciones en el almacenamiento. Esto en cuanto al problema de prostático. Es otro punto importante respecto a lo que decías de benigna de HPV, es que en este momento en que el paciente tiene esos síntomas, tú no sabes si es benigna o si es maligna, como lo vamos a ver en el siguiente tema, en el que la única forma de saber si es benigna o es maligna es a través de la biopsia. La biopsia o cuando operamos al paciente y obtenemos tejido, entonces el tejido es estudiado y nos va a decir si es de histopatología benigna o es de histopatología maligna. Y entonces sí podríamos decir es HPV, pero mientras no, entonces es hipertrofia prostática obstructiva, nada más. No sabemos si es benigna o si es maligna. Seríamos unos mentirosos si estuviéramos pensando de esa forma. ¿De acuerdo? Les voy a pedir el hecho de que estemos aquí, pues estar interactuando con las clases, estar participando. No me gusta estar repite, así como en la primaria. Ya saben a qué me refiero. Necesito sus cámaras prendidas, porque es muy fácil. Si es nada más por estar aquí en la clase, pues no tiene ningún sentido. Cámaras prendidas, y que estén con sus nombres ahí, bien puestos para, pues, su asistencia. El que no está presente, pues obviamente ya saben que no tiene asistencia, es falta. No hay mucho de dónde movernos, ¿de acuerdo?
¿Qué otra cosa? Entonces, el abordaje de los pacientes con HPO, que es hipertrofia prostática obstructiva o crecimiento prostático obstructivo, el abordaje es la clínica del paciente. El paciente va a tener problemas obstructivos que son los que lo van a llevar a la consulta, aumento en la frecuencia, disminución en el chorro urinario. ¿Qué otro síntoma importante se les ocurre? Sensación de que no se vació por completo. ¿Y cómo se llama ese síntoma? ¿Cómo se llama ese síntoma de vaciamiento vesical incompleto? Ángel. Pues así, ¿no? Vaciado incompleto o doble vaciado. ¿Pero cómo se llama el síntoma? Bueno, eso es lo que lo va a provocar después, porque el hecho de que no pueda vaciar. Pero el síntoma se llama tenesmo vesical. El paciente va a orinar, pero se queda con ganas de seguir orinando. ¿Ok? Tenemos que tener muy claro que son dos entidades muy diferentes que se presentan en un mismo órgano, la HPO y el cáncer de próstata. La HPO simplemente es un crecimiento del órgano que provoca síntomas importantes de vaciamiento, y que el abordaje lo vamos a tener, ya lo dijimos, primero clínicamente tenemos que saber en la historia clínica del paciente cuándo empezó, cómo se ha mantenido y cómo ha evolucionado, cuántas veces orina en el día, cuántas veces orina en la noche, cómo es su chorro, es fuerte, es débil, puja para orinar, se queda con ganas de seguir orinando, es continuo, es en pausas, hay urgencia, no hay urgencia, y todo eso nos va a llevar a tener un panorama, cuál es la situación en este momento del paciente, y entonces vamos a evaluarlo con otros elementos. Primero son los paraclínicos. Vamos a ver una biometría hemática, química, examen de orina, y vamos a pedirle un estudio que es el ultrasonido transvesical para valorar el tamaño de próstata. Otra forma de valorar el tamaño de la próstata es a través del tacto rectal. Entonces podemos pedir estudios de urodinamia que nos van a hablar cómo es el vaciamiento en este paciente, cómo es la dinámica del vaciamiento, y en el ultrasonido no solo vemos el tamaño, sino vamos a ver cuál es la capacidad vesical del paciente, y después de una micción fisiológica, es decir, en cuanto el paciente tiene ganas de orinar, se le pide que vaya a miccionar y se mide la orina residual. Esto es muy importante porque en pacientes que ya tienen mucho tiempo con la obstrucción, a la hora que miccionan no vacían totalmente la vejiga, y eso nos va provocando que esa orina residual condicione infecciones que van a la larga provocar deterioro de la vía urinaria superior. El tratamiento, pues, lo tenemos hecho por un flujograma. Primero vamos a iniciar con el manejo conservador, siempre. El manejo conservador está dado a través de medicamentos alfa bloqueadores, como es la tamsulosina, la alfusosina, etcétera, y medicamentos que inhiben el crecimiento prostático, los inhibidores de la 5-alfa reductasa.
De estos medicamentos principalmente tenemos a dos, la finasterida y la dutasterida. Estos medicamentos nos ayudan a que, por un lado, disminuyamos el volumen y por otro lado, mejoremos el vaciamiento vesical. Cuando el paciente con estos vamos a seguir con el tratamiento conservador. Con el paciente, a pesar del tratamiento médico, no mejora, tanto clínicamente como sintomáticamente, entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico, y el quirúrgico lo dividimos en dos, en cirugía abierta y cirugía endourológica. La cirugía abierta pues, consiste en hacer una incisión en el hipogastrio, hacer una prostatectomía abierta, y el tratamiento endourológico pues consiste en, a través de la uretra, quitar la próstata. Hay varias tecnologías. Está la resección, que normalmente es la que estamos acostumbrados. Resección transuretral de próstata, que puede ser a través de monopolar o a través de energía bipolar. Y existe la cirugía láser. La cirugía láser tenemos dos formas: la vaporización y la enucleación. Entonces, todo depende de la tecnología que tengamos en ese momento y lo que vamos a hacer. Todo el tejido que se quita, todo el tejido se va a patología, se va a estudiar, y el patólogo nos va a decir si está todo en orden desde el punto de vista de ausencia de malignidad, o si hay la evidencia. Parte del tratamiento de los estudios del paciente es el antígeno prostático. El antígeno prostático no lo usamos, no lo manejamos para ver si operamos a un paciente o no con HPO. Nos sirve para descartar y para orientarnos en la búsqueda del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, ya es la patología que vamos a ver, está íntimamente ligado, pues, se presenta en el mismo órgano, en la próstata, pero lo pedimos como parte de la rutina en los pacientes que... ¿De acuerdo? El crecimiento prostático no es el que nos va a definir cuando un paciente se tiene que operar o no, se tiene que manejar o no, sino son los síntomas. Hay pacientes con próstatas enormes y que no tienen síntomas. Ni se les da tratamiento, ni se van a operar, nada más se les hace su seguimiento, que no haya infecciones y que no haya problemas con la elevación del antígeno. Y hay pacientes al revés, con próstatas muy pequeñas y muy sintomáticos, y que puede ser que no respondan con el tratamiento en que tiene que intervenirse quirúrgicamente, sobre todo si no están respondiendo al tratamiento médico. Y entonces el estándar de oro en el tratamiento quirúrgico de pacientes con crecimiento prostático es la resección transuretral de próstata. Es la cirugía que más se hace a nivel mundial en todos los servicios de urología. Ya la cirugía abierta básicamente no se hace, y queda como casos muy especiales en los que por el tamaño de la próstata o por alguna circunstancia especial no puede hacerse la cirugía endoscópica. ¿Alguna duda aquí? Doctor, ¿tiene relación la hiperplasia con ¿qué era? La alopecia en los hombres? Bueno, pues sí, obviamente son los hombres, pero ¿tiene alguna relación? Pues depende ¿cómo se llama? Si el paciente, entiendo para dónde va tu pregunta.
La alopecia no tiene relación con el crecimiento prostático. Puede ser una próstata enorme y el paciente tener mucho pelo o estar pelón alopécico y no significar nada, o al revés. Lo que sí es importante aquí es en el tratamiento, en el manejo de los pacientes con crecimiento prostático, en el que usamos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Esos inhibidores de la 5-alfa reductasa lo que nos van a provocar es crecimiento de pelo. Dicho, los dermatólogos, cirujanos plásticos, lo utilizan como el manejo, como parte del manejo de la alopecia, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Les dan su finasterida a dosis de 1 miligramo y puede provocar el crecimiento del pelo en pacientes con alopecia, pero eso no significa que un paciente con más o menos pelo va a tener más o menos problemas de la próstata. Sí, gracias, doctor. Ahora nos vamos a oncológica, que es el cáncer de próstata, que se presenta en el mismo órgano, pero que no tiene nada que ver una patología con la otra. Muchos médicos les van a decir a los pacientes, por ejemplo, que se operen del cáncer de próstata, porque si no, se operen del HPO, porque si no va a evolucionar a un cáncer de próstata, y eso pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Puede ser un paciente asintomático con una próstata pequeña que tenga cáncer, o puede ser un paciente con una próstata enorme, obstructiva, que provoque alteraciones en los azoados, elevación de azoados por alteraciones en el vaciamiento, y que no tenga cáncer de próstata. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay alguna otra duda, vamos a empezar con el tema de cáncer de próstata. Nuevamente les solicito a los que tienen sus aparatos apagados que enciendan su cámara, por favor. Y si tienen alguna duda, pues nada más en la plática nos pueden interrumpir. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Daniel Hernández Pescador y les voy a exponer sobre el cáncer de próstata. Primero que nada, la próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino y está localizada debajo de la vejiga y delante del recto. En una porción rodea la uretra y cabe destacar que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en varones. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Sí me oyen? Ahorita sí. Ah, ok. Bueno, también como nos comentó nuestro compañero Juan, la próstata, cuando los hombres envejecen, puede agrandarse y obstruir la uretra o vejiga, provocando dificultad al orinar o disfunción sexual. También los síntomas de la hiperplasia benigna son parecidos al cáncer de próstata y en un momento veremos por qué. El diagnóstico de este cáncer se realiza con clínica y el antígeno prostático específico. Y aquí, como pueden ver, pues les presento la anatomía de dónde está ubicada la próstata, que está justo delante del recto y por debajo de la vejiga. También que en una porción, pues, ocupa alrededor de la uretra y que, pues, con la edad se va a hacer más grande y también
puede disminuir el flujo urinario, obstruyendo la uretra. Ok, bueno, factores de riesgo del cáncer, pues primero que nada la edad, ya que la edad media a la que se presenta este cáncer es a los 65 años. La raza es de que los hombres de raza negra pues tienen mayor probabilidad de estar en una etapa avanzada y también tienen peor pronóstico comparando con los de raza blanca. También cabe destacar que los hombres de raza asiática tienen menos incidencia a padecer este tipo de cáncer. La historia familiar, pues que en los hombres que tienen familiares de primer grado, pues este cáncer va a ser más precoz ya que se va a presentar antes de los 55 años. ¿Y con qué me refiero a familiares de primer grado? Pues que haya tenido hermanos o que su padre padezca este cáncer. Bueno, y los genes destacados, pues tenemos al BRCA1 y el BRCA2. Ok, la presentación clínica. Bueno, pues en las primeras fases puede que se confunda con una que va a ser asintomática y solo se va a presentar como disminución del calibre, interrupción del chorro de orina y aumento de la frecuencia de la micción, sobre todo nocturna, dificultad para orinar o escozor durante la micción. Pero ya cuando este cáncer se presenta en una etapa avanzada, puede haber hematuria, hinchazón en las piernas o los ganglios linfáticos, que esto significa que el cáncer ya ha invadido otros tejidos, dolores óseos por metástasis en hueso y debilidad o pérdida de fuerza en las piernas. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver. Pues también este cáncer invade lo que es, bueno, se presenta en tejido que ocupan las raíces nerviosas y por eso se presenta este síntoma de debilidad o pérdida de fuerza en las piernas. Bueno, el método diagnóstico, pues tenemos el tacto rectal, que consiste en insertar un dedo en un guante y se coloca dentro del recto, se palpa la próstata en la pared rectal, ya que la próstata está ubicada justo enfrente del recto. Entonces, con este método, pues se puede valorar el tamaño, la consistencia y la movilidad de la próstata. También un tacto rectal sospechoso es indicación de biopsia. Otro método diagnóstico es la determinación de los niveles en sangre del antígeno prostático específico. Esta sustancia se encuentra en mayor cantidad en los hombres que tienen un cáncer de próstata y también hay que realizar rutinariamente la determinación de los niveles del antígeno prostático específico si tiene familiares de primer grado con cáncer de próstata y si es mayor de 40 a 45 años el paciente, por lo mismo que les comenté al inicio de que este cáncer en esos pacientes se presenta en una edad precoz. Y aquí podemos ver pues en lo que consiste principalmente el tacto rectal. Como pueden ver, se inserta un dedo en un guante y pues se palpa la próstata. Y el otro pues es un estudio de laboratorio donde en una muestra sanguínea pues se detecta el antígeno prostático específico. Bueno, como otro método diagnóstico tenemos la biopsia, en el que se utilizará anestesia local y se realizará en zonas sospechosas en la forma estandarizada de la base en la zona media y apical de ambos lóbulos. Se toman entre 8 y 12 muestras, sobre todo si la glándula está muy aumentada de tamaño. También
la biopsia se toma sobre zonas sospechosas. La resonancia magnética nuclear, bueno, este es para localizar el tumor primario y valorar la extensión regional. También en pacientes que precisen segunda biopsia por elevación persistente de antígeno prostático específico. Bueno, en la histología tenemos que la próstata está dividida en 3 partes, que es la zona central, la zona de transición y la zona periférica. La zona periférica es la que se palpa directamente cuando se realiza el tacto rectal. Entonces, también esta zona tiene la coincidencia de que es más susceptible al desarrollo del cáncer, la zona periférica. La histología. Bueno, cabe destacar que la mayoría de los cánceres de próstata son los adenocarcinomas de la región periférica, 20% de la zona transicional y 10% de la zona central. Bueno, otros tipos de tumores son el adenocarcinoma de los ductos prostáticos, mucinosos, carcinoma transicional y carcinomas de pequeña o neuroendocrinos. Ok, para clasificar los adenocarcinomas, bueno, los tumores, se usa la clasificación histológica de Gleason, donde el estadio 10 es el más indiferenciado y de peor pronóstico, y la otra escala es la escala ISUP, que nos sirve para la diseminación del tumor. Bueno, el pronóstico, un paciente que tiene un Gleason, o sea, una clasificación histológica no tan indiferenciada, de 2 a 4, bueno, pues tiene baja probabilidad de morir de su cáncer. La gammagrafía ósea también nos establecerá un pronóstico, ya que nos sirve para ver metástasis óseas. Con la tomografía axial computarizada, pues con esta se le inyecta un medio de contraste, o bueno, más bien se busca metástasis, la extensión del tumor hacia ganglios linfáticos o a otros órganos, ya sea por continuidad o a distancia. Y la resonancia magnética nuclear nos sirve para la evaluación de la extensión del tumor dentro de la pelvis y en caso de metástasis óseas en columna, para valorar raíces nerviosas y la médula espinal. Y aquí les muestro lo que es la gammagrafía ósea, que es esa que está, pues, la más blanca de todas, arriba a la izquierda. Ahí se ve normal, un cuerpo normal y otro con metástasis. Y arriba a la derecha es la tomografía y abajo a la izquierda es la resonancia. Ok, bueno, el tratamiento del cáncer localizado. Tenemos que los factores para predecir la evolución, pues debemos de tomar en cuenta el estadio, el nivel de antígeno prostático específico en sangre, el volumen tumoral, el grado de agresividad del tumor. Y la agresividad, pues la tomamos con la clasificación histológica de Gleason. Bueno, tenemos aquí en un estadio del tumor, por ejemplo, el T1 lo vamos a referir a tumores incidentales o hallazgo histológico, y pues el T1B, un tumor incidencial, y tenemos hasta el T2C, que nos refiere que el tumor afecta ambos lóbulos prostáticos. Y aquí ya en el T3, pues el tumor ya ha invadido otros tejidos. Como podemos ver en el T3A, extensión extracapsular, masa de la cápsula que rodea. El T3B ya el tumor invade las vesículas seminales. Y por ejemplo, ya cuando hace metástasis en el N1, invade a los ganglios linfáticos. En el M1,
ha producido metástasis óseas o en hígado o en pulmón. Ok, bueno, en la biopsia prostática quedamos que íbamos a usar la escala de clasificación histológica de Gleason y un tumor en un estadio 2 a 4 de Gleason, pues es un tumor de bajo grado. Un Gleason de 5 a 7 son tumores de grado intermedio y un Gleason de 8 a 10 son tumores indiferenciados. Ok, modelos predictivos. Ok, pues se usa el antígeno prostático específico, la puntuación de Gleason y el estadio T para predecir la probabilidad de que el paciente esté libre de enfermedad. Bueno, en un bajo riesgo tenemos del T1 al T2. Veamos que el T1 era un cáncer, pues, que se había detectado de forma rutinaria, sin síntomas aparentes, o sea, como que ya haya proliferado a otros tejidos. Un Gleason menor a 6, o sea, no tan indiferenciado, y un antígeno prostático específico menor a 10. Esto significa que más del 85% de los pacientes están libres de enfermedad a los 5 años del tratamiento con cirugía o radioterapia. Un riesgo intermedio nos lo refiere un estadio T2B o un Gleason igual a 7 con antígeno prostático específico de 10 a 20. El 50-70% estarán libres a los 5 años. Y un alto riesgo, pues un T2C, que esto significa que el cáncer ocupa ambos lóbulos de la próstata o superior al T2C. Y un Gleason de 8 a 10, o sea, significa que está muy indiferenciado la histología de este tumor y un antígeno prostático específico mayor a 20. Entonces, solo el 33% permanecerán libres de enfermedad hasta en tratamiento local. Bueno, tratamiento tenemos la cirugía, que puede ser la prostatectomía radical, que consiste en extraer completamente la glándula prostática. Bueno, las complicaciones. También cabe destacar que los pacientes de bajo grado son libres de la enfermedad a los 15 años, pero no pasa que también el uso de finasteride, recuerdo que era asociado, o sea, podía hacérselo, pero también estaba asociado a otros tipos de cánceres con peor pronóstico. Las complicaciones más frecuentes de la prostatectomía radical, bueno, pues era incontinencia urinaria o disfunción eréctil o impotencia. El tratamiento también podemos usar radioterapia, en tumores localizados, en combinación de cirugía y radioterapia, pues significa un control de la enfermedad a los 5 años en un 80%. También la vigilancia de los niveles de antígeno prostático específico y la supresión androgénica. Bueno, la próstata es un órgano que su crecimiento se da es dependiente del nivel de hormonas masculinas, en este caso la testosterona, denominadas andrógenos. También la supresión androgénica mejora los resultados en pacientes con riesgo intermedio y alto, no así en pacientes con bajo riesgo. También, ahora ya refiriéndonos exactamente al cáncer de próstata localmente avanzado, pues su tratamiento se basa en que hay que considerar que el tumor se ha extendido más allá de la glándula invadiendo órganos vecinos por continuidad. La radioterapia externa con o sin braquiterapia, la resección transuretral de la próstata, la prostatectomía radical y también terapia hormonal basada en supresión androgénica mediante una cirugía denominada orquiectomía, o sea, quiere decir que le quitan los testículos para suprimir el aporte hormonal que
que estos le dan a la próstata. Y cuando el paciente aparentemente ya se había curado de esta enfermedad, pero hay una recidiva bioquímica, ya que con la vigilancia del antígeno prostático específico, pues se detecta esta recidiva bioquímica. Pues se da en pacientes que han sido tratados previamente con radioterapia. Se puede plantear una prostatectomía radical de rescate si este tumor aún se limita a la próstata y el crecimiento tumoral no es rápido. Pacientes tratados inicialmente con cirugía radical pueden ser rescatados de forma exitosa con radioterapia. Bueno, tenemos el cáncer de próstata metastásico. Eso se da en una minoría de pacientes que presentan la enfermedad desde el diagnóstico. El cáncer de próstata hormosensible metastásico, esta es una subdivisión que nos indica que hay metástasis óseas evaluadas por la gammagrafía ósea y o lesiones de partes blandas no expuestas a terapia. Bueno, pues primero que nada hay que hacer la supresión androgénica con la orquiectomía, inyecciones de agonistas de la LHRH y el bloqueo androgénico completo. También la quimioterapia con docetaxel y radioterapia sobre el tumor primario. Hay otra subdivisión del cáncer que es el cáncer de próstata resistente a castración sin metástasis. Aquí hay que destacar que dice que aún no hay metástasis, entonces lo que se hace es solo tratamiento para retrasar la aparición de metástasis y se usa enzalutamida, apalutamida y darolutamida. Ahora tenemos el cáncer de próstata resistente a castración metastásico. Tenemos que tarde o temprano se desarrolla resistencia al tratamiento hormonal de supresión androgénica tras una exposición media de 2 años. Entonces, pues debemos de dar nuevos agentes hormonales, quimioterapia, radiofármacos, agentes dirigidos al hueso. Podemos usar acetato de abiraterona más prednisona. También enzalutamida, que es un antiandrogénico de nueva generación. También quimioterapia con docetaxel. Muchas gracias por su atención. Espero que no les hayan quedado muchas dudas. Creo que el tema de cáncer de próstata es algo muy importante por precisamente la gran trascendencia que tenemos actualmente en nuestra comunidad. Es una patología muy frecuente, muy importante. En algún momento se estaba sobrediagnosticando, es decir, la mayor parte de los pacientes, como van pasando los años, van a tener cáncer de próstata, pero no todos los cánceres de próstata van a requerir tratamiento. Un paciente de 90 años con un cáncer de próstata probablemente no requiera tratamiento más que diagnosticarlo y hacerle un seguimiento, porque no va a progresar, no va a matar al paciente. Entonces, actualmente los nuevos lineamientos que se tienen es hacer el diagnóstico y dar el manejo solo en aquellos pacientes que van a requerir manejo. ¿Cuál es el diagnóstico del cáncer de próstata? ¿Con qué hacen un diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Alguien me puede decir con qué hacen el diagnóstico? Jesús Orozco. Brandon. ¿Mande?
¿Cómo hacemos el diagnóstico de cáncer de próstata? Con el antígeno prostático específico. Ok, no, pero bueno, ese es una aportación. ¿Quién más? Armando López. Mediante biopsia. Sí, la biopsia sería El diagnóstico se hace definitivo. mediante biopsia, exactamente. Podemos, por la clínica, sospechar un cáncer de próstata. Sin embargo, cuando está en una etapa inicial, no va a haber síntomas, no va a haber absolutamente ningún síntoma de cáncer de próstata. Un paciente con un nódulo de 0.5 centímetros, totalmente asintomático, pues no nos va a dar no nos va a dar síntomas. Tenemos que ir y buscarlos. ¿Cómo los vamos a buscar? Con el antígeno, con el tacto rectal, y a partir de ahí, cuando tenemos alguna sospecha, el antígeno no es diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué es el antígeno? Para mañana me van a mandar un resumen de qué es el antígeno, para qué sirve, por qué, cómo. Es un marcador tumoral, pero ¿qué más? ¿Quién es medicina ULM 2000? ¿Y por qué no está tu nombre y por qué no está el video? Entonces, la sospecha clínica la vamos a llevar a cabo mediante el antígeno elevado, mediante el tacto rectal. Con eso vamos a sospechar en un paciente que puede estar totalmente asintomático, que acude nada más a su consulta de rutina. Puede ser que encontremos un antígeno elevado y puede ser que encontremos un tacto rectal sospechoso. En estos casos estamos sospechando, no es diagnóstico de nada. Entonces, para hacer el diagnóstico es a través de la biopsia transrectal. Puede ser biopsia prostática transrectal, ecoguiada, o puede ser biopsia prostática transperineal, también ecoguiada. Con eso vamos a tener el diagnóstico. Ya que tenemos el diagnóstico, que es a través de la biopsia prostática, vamos a etapificar al paciente. Vamos a etapificarlo y vamos a ver en dónde nos encontramos, tanto desde el punto de vista topográfico como desde el punto de vista histopatológico. Le vamos a dar una clasificación y a partir de esa clasificación vamos a proponerle o no un tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir en dos, en tratamiento curativo y en tratamiento paliativo. Tratamiento curativo, obviamente, bueno, pues se refiere a tumores de próstata organoconfinados que están totalmente bien delimitados a la próstata, y que quitar la próstata con todos sus anexos nos va a llevar a un procedimiento curativo. El procedimiento curativo por excelencia es la prostatectomía radical, que puede ser abierta o laparoscópica. Y hay tratamientos paliativos. Los tratamientos paliativos no nos van a curar el cáncer de próstata, pero nos van a llevar a un adecuado control de los pacientes, y son aquellos en los que la etapa clínica o es muy avanzada o son pacientes que por alguna razón no se van a poder operar. Y el tratamiento paliativo es variadísimo. Puede ser a través de bloqueo hormonal, puede ser a través de medicamentos, puede ser a través de la orquiectomía, puede ser a través de radioterapia. Yo me conformo con que sepan ustedes que hay un tratamiento curativo y un tratamiento paliativo. Algo muy importante que les tiene que quedar claro es que el cáncer de próstata es un cáncer hormonosensible, es decir, es como el cáncer de mama, cáncer de ovario, dependen de hormonas. Entonces, si nosotros dejamos la testosterona circulando en plasma, pues obviamente el paciente va a tener más actividad tumoral. Entonces, una de las formas que tenemos es quitar que
la testosterona para que el tumor vaya involucionando y no va a desaparecer, pero se va a mantener controlado por mucho tiempo. Entonces, hay varias formas de quitar las hormonas. Una es lo que le llaman la castración química y otra es la castración quirúrgica. Hay ahorita todo esto, hay un gran avance, hay muchos avances, hay muchas ramas de investigación y hay muchas clasificaciones ahorita. Está el castración resistente, con metástasis, sin metástasis, con metástasis a huesos, sin metástasis a hueso, a ganglios, a órganos, ¿cómo se llama? A órganos blandos, a vísceras, etcétera. Entonces, cada una de estas variantes tiene un tratamiento distinto y ahorita lo que hoy es palabra, el mes siguiente ya no tiene mayor significación. Por lo tanto, no vamos a profundizar en esto que está cambiando continuamente, pero sí nos vamos a quedar con lo fundamental que es lo que acabamos de mencionar. ¿Alguna duda? Doctor, yo tengo una. Ajá. ¿Es muy necesario el tacto rectal para el diagnóstico? Porque yo he escuchado de que muchos pacientes prefieren no realizárselo. Entonces mi pregunta es... No te escucho claro, habla un poquito más fuerte. Lo que pasa es que yo he escuchado que muchos pacientes prefieren no realizarse lo del tacto prostático. Entonces mi pregunta es si sí es muy necesario para el diagnóstico. Pues sí, es lo que no nos va a diagnosticar, pero nos va a sugerir el diagnóstico. O sea, la próstata, la única forma de tocarla, de tener acceso a ella, es a través del tacto rectal. No hay otra forma de que la podamos tocar. El tacto rectal nos va a dar muchos datos. Nos va a dar tamaño de la próstata, temperatura, consistencia, si es regular o no es regular, qué tan firme es, si hay nódulos o no. Cualquier nódulo en la próstata es un cáncer de próstata hasta no demostrar lo contrario, pero no es diagnóstico, nada más nos lo está sugiriendo, nos lo está diciendo, a ver, aquí hay algo, hay que hacerlo. Entonces, se supone que cualquier paciente que llegue a la consulta, lo ideal sería que le hiciéramos un tacto rectal como parte de la exploración. Sin embargo, hay pacientes que ya tenemos de estarlos viendo muchos años y les hacemos el seguimiento a través primero del tacto inicial y luego del antígeno. El antígeno prostático no debe de mantenerse en ciertos niveles y va a ir elevándose progresivamente conforme pasan los años, pero a ciertos niveles. Cuando la curva se incrementa en forma muy importante en cuanto al volumen del prostático, pues entonces estamos sospechando que ahí puede haber un cáncer prostático. No es diagnóstico, es sospecha. Entonces, lo que sigue es hacer la biopsia prostática, que es lo que nos va a dar el diagnóstico. Gracias, doctor. Doctor, pero no, yo ve que, bueno, se supone que cada año los hombres tienen que hacer, pues, un estudio, ¿no? Para verificar que no tengan, bueno, como rutinario del cáncer. Pero creo que ya se los están haciendo con examen de sangre o algo así. No. Ese es el antígeno prostático específico. Ajá, pero que ya no les hacen el tacto rectal como tal, o sea, como que antes sí se los hacían como en rutina cuando iban a revisarse por eso. Se supone que el tacto rectal no se lo puedes perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque con el tacto rectal puedes detectar un cáncer de recto. El cáncer de recto es uno de los pocos cánceres que está al alcance de tu mano. El cáncer de próstata es otro de ellos. Entonces, si el paciente, no es que a mí me da pena, es que a mí no me gusta, es que yo no quiero, pues se respeta al paciente, pero estamos quitando la oportunidad de detectar oportunamente un cáncer de próstata o de recto. O sea, puedes tener un cáncer, puedes tener un antígeno de 2. Les voy a dar una cifra que les tiene que dar en su cabeza.
de todos los pacientes con antígeno de 2 que tengamos ahorita, podemos irnos a un laboratorio, a X laboratorio, y vamos a tomar a todos los pacientes que tengan 2 de antígeno. De esos pacientes que tienen 2 de antígeno, el 20% va a tener un cáncer de próstata. El nivel de antígeno no significa que tengas o no tengas un cáncer de próstata. El antígeno nos es importante, por ejemplo, si el paciente el año pasado tenía 1 y este año tiene 2, aguas, porque ahí se duplicó. Si este año tiene 2 y el año siguiente tiene 3, 4, 5, aguas, porque eso nos está hablando de que ahí hay algo. Entonces, el hecho de que digas, tiene 2 y no tiene nada, no. O puedes tener 6, 8 y no ser un cáncer. O sea, el antígeno no es diagnóstico. El antígeno prostático específico se llama prostático específico porque solamente se produce en la próstata. Pero el hecho de que solo se produce en la próstata no significa que signifique cáncer de próstata. Y tiene unas funciones el antígeno prostático que son las que me van a detallar al ratito en su resumen que me van a mandar. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Acerca de las pruebas rápidas de antígeno prostático específico, ¿qué tan buenas son para diagnosticar? O sea, no son para diagnosticar, son para sospechar. Nos hacen sospechar la presencia de un cáncer y ya lo vamos a ratificar mediante la biopsia prostática. Pero un antígeno no te va a hacer un diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿Alguna duda? Creo que no, doctor. ¿No? No. Bueno. ¿Ya tienen listos los temas siguientes? ¿Quién nos va a dar? Me imagino que ya con esas vacaciones que tuvieron, ya tienen todo previsto, ¿verdad? Pues ya sabían sus temas, no sé si ya los tengan. Yo creo que sí. Bueno, mañana ¿qué horas tienen clase? No, mañana no tenemos mañana clases. Bueno, ya ahorita nos ponemos de acuerdo para ver la siguiente clase. Yo sé que no tengo forma yo de estar viendo sus teléfonos y decir, a ver, apaguen sus teléfonos, pero sí me estoy dando cuenta, por ejemplo, ahorita con todo, unos están en clase y están ahí chateando con el, ¿cómo se llama? Con sus compañeros y todo. Está interesante, pero pues chateando ahorita que termine la clase. Ahorita concéntrese en lo que es la clase. Hay no uno ni dos, sino varios de sus compañeros, varios de ustedes que no prendieron la cámara. Si tienen algún problema técnico, puede ser que uno tenga un problema técnico, dos, pero que todos lo tengan al mismo tiempo, pues obviamente ya saben que eso no es increíble ni nada. Así que por favor, la siguiente clase necesito que estén todos conectados. Si no están conectados es como si no vinieron, no están y es inasistencia. ¿De acuerdo? Así, muy sencillo. Aunque estén conectados, pues es inasistencia. ¿Tienen alguna otra duda? Lo de las calificaciones, en cuanto me lleguen los exámenes y los califique, yo se los hago, llegar. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Pues que tengan buen día, sigan estudiando. Gracias igual. Gracias, doctor. Nos vemos.